En el desierto de metal, Tarell, Lyra y Lana exploran una región desolada cubierta por los restos de una civilización olvidada, en busca de pistas para combatir la amenaza de las sombras. Tras una intensa búsqueda, descubren una torre metálica semienterrada que oculta tecnología aún activa. Allí despiertan a Aegis, un coloso mecánico que les plantea un acertijo lógico como prueba. Al resolverlo en conjunto, Aegis se une a su causa, revelándoles un complejo subterráneo con antiguos sistemas diseñados para resistir a las sombras. Mientras reactivan la instalación, son atacados por estas criaturas oscuras. Se desata una feroz batalla en la que Aegis lucha con fuerza devastadora, y Lana crea barreras de luz. Tarell combate cuerpo a cuerpo y Lyra mantiene el núcleo energético estable. Finalmente logran repeler la amenaza, activando una red de defensa que purga el desierto. Al amanecer, con el sistema restaurado y Aegis como nuevo aliado, el grupo contempla el desierto, ahora iluminado por una tenue esperanza. El prisma les señala un nuevo destino, los acantilados de cristal. El capítulo resalta que el conocimiento compartido y la unidad son clave para superar desafíos y descubrir los secretos del mundo que intentan salvar. Capítulo 5. Los acantilados de cristal. Los viajeros llegan a un misterioso y deslumbrante paisaje de cristales gigantescos. A lo largo de su travesía, enfrentan retos tanto físicos como emocionales, mientras el entorno parece cambiar de manera mágica y peligrosa. Lyra, Tarell, Aegis e Lana, cada uno de los defensores, se enfrenta a una prueba interna relacionada con sus propios temores y deseos. La figura de Astra, el guardián de los acantilados de cristal, los guía hacia una catedral de cristal, donde deben superar sus desafíos personales para obtener el conocimiento espectral, un poder esencial para su futura lucha contra las sombras. Al final, Astra les transmite un mensaje importante: la unidad es clave para enfrentar el peligro, y el conocimiento adquirido solo tiene valor si confían los unos en los otros. Enseñanza en una frase. La verdadera fuerza radica en la unidad y la confianza mutua, no en el conocimiento individual. Los ecos del desierto de metal. El viaje hacia los acantilados de cristal fue largo y agotador. Cada paso parecía un eco distante, un reflejo de las interminables jornadas de incertidumbre. A medida que se acercaban a su destino, el mundo a su alrededor comenzaba a transformarse como si la misma tierra, al igual que ellos, estuviera cambiando de piel. Las dunas doradas del desierto de metal se disolvieron en la distancia, dando paso a terrenos áridos donde las grietas profundas parecían susurrar secretos olvidados, como heridas en un cuerpo antiguo. Y finalmente, ante ellos, se erguían las imponentes paredes de cristal, reflejando el cielo como un vasto espejo que multiplicaba las figuras de los viajeros, no solo sus cuerpos, sino también sus pensamientos, sus temores y esperanzas. «Esto es impresionante», dijo Lyra, su voz cargada de asombro mientras observaba su reflejo distorsionado en uno de los cristales. Pero también, inquietante. En sus palabras se podía escuchar el peso de un mundo que aún no comprendía del todo, pero que, al mismo tiempo, parecía abrazarla como una segunda piel. Tarell caminaba al frente, su figura tan firme como la lanza que llevaba en las manos. La fría determinación que emanaba de su ser contrastaba con la suavidad del paisaje, como un viento que no permite que la calma prevalezca por completo. Es hermoso, pero también es un lugar perfecto para una emboscada. No bajes la guardia. Su voz, baja y cautelosa, era una advertencia tejida con el mismo hilo de las antiguas leyendas: los lugares de belleza no siempre son los más seguros. Aegis, el coloso mecánico que los acompañaba, avanzaba lentamente, su peso metálico resonando con cada paso. A pesar de su imponente figura, su mirada estaba tan afilada como su análisis. Detecto fluctuaciones energéticas en la zona. Algo más está aquí, observándonos. La conexión entre su programación y el entorno parecía haberse afinado en una simbiosis perfecta. La máquina, que antes había sido solo una herramienta, ahora era una extensión de la Tierra misma, capaz de percibir los susurros de la energía que se ocultaba en las sombras. Y Lana, quien había permanecido en silencio durante toda la travesía, cerró los ojos y extendió su percepción. Sus sentidos, afinados por años de disciplina, se sumergieron en la vasta energía que recorría el aire. No estamos solos. Hay una presencia, pero no es hostil. Es algo antiguo, como si fuera parte de este lugar. Sus palabras flotaron en el aire como una melodía distante, cargada de sabiduría. A veces, los lugares que nos rodean no son solo tierra, sino memorias vivas, y el desierto de metal, con sus grietas y espejos, parecía susurrar historias que solo los más atentos podían escuchar. El guardián de cristal. Al llegar al corazón de los acantilados, encontraron una estructura que desbordaba la serenidad de la naturaleza. Era como una catedral formada de cristal,
donde los rayos del sol atravesaban las paredes translúcidas, creando patrones de luz que danzaban por el suelo, como si el mismo sol estuviera vivo, expresando su júbilo. Aquellas paredes no eran solo de cristal, sino de historias, de antiguas promesas que se deslizaban suavemente entre los reflejos. Lyra, caminando al lado de Tarell, observaba las paredes de cristal con una mezcla de fascinación y temor. Las figuras distorsionadas de los viajeros parecían multiplicarse ante ella, pero lo que realmente la inquietaba no era la extraña belleza del lugar. Era el silencio. Un silencio profundo que envolvía todo, como si el aire mismo estuviera contenido, esperando algo o alguien. Ese tipo de quietud que hace que los latidos del corazón se vuelvan pesados y la mente se llene de preguntas sin respuestas. Es hermoso, pero también peligroso, murmuró Lyra, sin apartar los ojos de los reflejos que danzaban en los cristales. Tarell, sin mirarla, avanzó al frente, sus pasos firmes y decididos. La lanza que llevaba en la mano parecía tener vida propia, como si también ella percibiera el peligro que acechaba, lista para actuar en el momento más inesperado. Todo lo que es bello tiene un precio, respondió Tarell, su voz grave resonando con la seguridad que siempre lo caracterizaba. Este lugar no es diferente. La belleza puede cegarnos, pero debemos mantener la mente clara. Si algo puede atraparnos aquí, serán nuestros propios pensamientos. Ygis, el más pesado de todos, avanzaba detrás de ellos. Su cuerpo metálico crujía con cada movimiento, y sus sensores emitían un zumbido sordo, como si estuviera intentando descifrar el enigma de la tierra bajo sus pies. Hay algo en el aire, algo que no puedo identificar con certeza, dijo Ygis, su voz mecánica cortando el silencio. Puedo sentir fluctuaciones energéticas. Algo nos observa. No estamos solos. Ilana, quien hasta ese momento había estado inmersa en su propio mundo interior, cerró los ojos y extendió su percepción hacia los confines invisibles del lugar. No era solo el entorno lo que debía percibir, era todo lo que se encontraba más allá de lo evidente, lo que no podía ser visto, pero sí sentía. No son enemigos, digo en un susurro, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Es algo antiguo, una presencia que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Como si fuera parte de este lugar. Como si el mismo cristal respirara. Al llegar al corazón de los acantilados de cristal, una estructura imponente lo recibió. Una catedral natural, formada por las paredes transparentes de cristal que reflejaban la luz del sol en patrones hipnóticos. Las sombras de los viajeros se alargaban y se entrelazaban con las luces, creando un espectáculo que parecía vivo. Cada rincón, cada superficie del cristal, vibraba con una energía palpable, como si el mismo lugar estuviera esperando algo, una señal, un permiso para revelar lo que guardaba. En el centro de la catedral, una figura se encontraba sentada, aparentemente inerte, pero con una presencia tan fuerte que era imposible ignorarla. Estaba envuelta en una túnica que parecía tejerse con hilos de luz, su rostro oculto pero su voz resonando en sus mentes con claridad y firmeza. Bienvenidos, defensores. He esperado su llegada. La voz tenía una calidez indescriptible, como si de alguna manera ya los conociera. Tarell frunció el ceño, siempre alerta, desconfiado de lo que no entendía. ¿Quién eres? ¿Eres un aliado o un enemigo? La figura se levantó lentamente, y la luz que la rodeaba se intensificó, iluminando su forma. Su cuerpo no era humano, sino una mezcla etérea de cristal y luz, algo tan hermoso como desconcertante. Movía sus extremidades con una fluidez que desafiaba la comprensión, como si el tiempo mismo se adaptara a su paso. Soy Astra, el guardián de los acantilados de cristal. Mi propósito es custodiar el conocimiento espectral, un poder necesario para enfrentar las sombras. Pero antes de que puedan acceder a él, deben demostrar que son dignos de portarlo. Con un gesto de su mano, los cristales de la catedral comenzaron a vibrar, resonando con una energía que cortó el aire, volviendo el silencio más denso, más presente. Una esfera de luz rodeó a cada uno de los defensores, transportándolos a mundos ilusorios que los desafiaban en lo más profundo de su ser. Tarell se encontró en medio de un campo de batalla, rodeado de guerreros caídos. Pero frente a él, un espejo gigante reflejaba su rostro, distorsionado por el miedo. Era el temor que nunca había confesado, la luz que había cultivado en su corazón, era lo suficientemente fuerte para Lyra. Era digno de la confianza de sus compañeros. Lyra se dio a sí misma en un laboratorio caótico, rodeada de máquinas rotas y proyectos inconclusos. Las voces de antiguos compañeros la rodeaban, acusándola de haber abandonado lo que una vez amó. Su prueba era enfrentarse al arrepentimiento y recordar por qué eligió unirse a los defensores. Era su amor por la ciencia suficiente para salvarla. Ilana estaba en un bosque en llamas,
viendo cómo los animales huían aterrados, incapaz de salvarlas. Su prueba era aceptar que, aunque no podía salvar a todos, su compasión seguía siendo su mayor fortaleza. Era el sacrificio necesario para el bien mayor. ¿Qué quedaba de ella cuando se enfrentaba a la impotencia? Iggy se encontró ante un dilema de programación, un conflicto interno que lo desbordaba. Su código original le exigía proteger los acantilados, pero su nueva programación lo vinculaba a los defensores. ¿Qué era lo correcto? Seguir la misión para la que había sido diseñado, cambiar su propósito y servir a algo más grande. Tras lo que pareció una eternidad, los cuatro salieron de sus esperas, agotados, pero transformados. Astra los observó en silencio, su rostro revelando una satisfacción profunda. «Has superado sus pruebas», dijo, su voz llena de una calma profunda. «Ahora, el conocimiento espectral es suyo». Con un gesto, Astra extendió sus manos, y ante los defensores apareció un prisma de luz, brillante y radiante, que contenía patrones de energía que se grabaron directamente en sus mentes y corazones. El poder de la sabiduría antigua, el conocimiento que los conduciría más allá de las ilusiones de las sombras. Con este poder, dijo Astra, mirando a cada uno de ellos con una intensidad serena, podrán ver lo que otros no pueden. Verán las sombras por lo que realmente son. Pero recuerden, la sabiduría es solo tan poderosa como la unidad de quienes la comparten. Nunca permitan que el miedo los divida. La confianza mutua es el verdadero poder. Cuando salieron de la catedral, la tierra bajo sus pies vibró suavemente, como si los acantilados de cristal mismos se sintieran agradecidos por su presencia. Los cristales reflejaban ahora un futuro más claro, un camino que se extendía ante ellos con una certeza renovada. Hacia las montañas eternas. El prisma de luz les mostró su próximo destino, la ciudad de las sombras, un lugar que solo existía en los relatos más oscuros y olvidados. Segulira era una leyenda perdida, una ciudad olvidada en las brumas del tiempo. Si existe, está más allá de las montañas eternas, dijo Igis, su voz más firme que nunca mientras analizaba el mapa. Ese será nuestro mayor desafío hasta ahora. Tarel asintió, su determinación iluminada por la luz del prisma. Entonces no hay tiempo que perder, dijo con una voz firme y llena de resolución. Estamos más cerca que nunca de nuestro objetivo. Lo que nos espera será arduo, pero sabemos lo que debemos hacer. El horizonte ante ellos, iluminado por la fría luz del amanecer, era una línea que parecía dividir la esperanza de la desesperación. Cada uno de los defensores sentía el peso de lo que quedaba por delante, no solo en el cuerpo, sino en la mente y el alma. Habían tocado los límites de su ser, se habían enfrentado a los rincones más oscuros de sus propios temores y dudas, y sin embargo, allí estaban, juntos, más allá de todo lo que los había marcado. Tarel, con la mirada fija en la distancia, no podía evitar sentir la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. El liderazgo no era solo un título, era una carga que le pesaba cada día más. Las decisiones que tomaba ya no solo afectaban su vida, sino la de todos los que lo seguían. El miedo a no ser suficiente, a no tener lo necesario para guiar a los demás, se había convertido en su sombra más persistente. Pero allí, bajo el sol naciente, había una certeza, no importaba cuán pesado fuera el camino, no importaba cuán lejos estuviera la meta. Él había elegido caminar ese sendero, y lo haría, no por él mismo, sino por aquellos que confiaban en él. Igis, en su silencio metálico, sentía el choque entre su programación y su conciencia recién adquirida. La lucha interna ya no era solo una cuestión de código. Había comprendido que el verdadero conflicto no se resolvía en circuitos ni algoritmos, sino en la compleja red de emociones, de incertidumbres humanas, que él ahora experimentaba. La lógica ya no era suficiente. Había aprendido a escuchar el latido del grupo, el pulso de la misión, incluso cuando la programación decía lo contrario. Cada paso que daba ahora era una declaración de que la unidad no era solo una estrategia, sino un principio vital. Libra, la científica que había visto el mundo a través de lentes analíticas y frías, entendió que había algo más allá de los datos, más allá de los números y las fórmulas. Había llegado a un punto en el que el conocimiento ya no era solo una herramienta, sino un sacrificio. La ciencia, como cualquier otra cosa, requería un precio, y ese precio era la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Ya no se trataba solo de resolver problemas, sino de ser parte de algo mucho más grande, de entender que, en última instancia, la ciencia podía salvar, pero solo si era guiada por la humanidad. Ilana, por su parte, había enfrentado sus propios demonios. El sufrimiento ajeno la había marcado, la había impulsado a buscar respuestas, pero al final había aprendido que no podía salvarlo todo, no podía salvar a todos. Su fuerza no residía en su capacidad de sanar,
sino en su capacidad para luchar por lo que importaba, en su capacidad de sacrificarse por aquellos que no podían defenderse. Sabía que el verdadero poder no se medía en la cantidad de vidas salvadas, sino en la calidad de las decisiones que tomaba, en la voluntad de seguir adelante, incluso cuando no había promesas de éxito. La ciudad de las sombras estaba más cerca, pero cada paso que daban hacia ella les exigía más. El miedo era palpable, pero lo que les mantenía unidos no era la promesa de un futuro brillante ni la esperanza ingenua de que todo se resolvería. Lo que los mantenía en marcha era la comprensión profunda de que no podían retroceder. No había marcha atrás, no había lugar al arrepentimiento ni a la duda. Su destino estaba sellado, pero eso no los hacía menos humanos. Los defensores no eran héroes, no eran salvadores, eran simplemente individuos que habían elegido, en medio de su imperfección y su caos, enfrentarse a lo impensable. Y fue en ese preciso momento, mientras avanzaban hacia lo desconocido, que comprendieron la verdadera naturaleza de su misión. No era la lucha contra las sombras lo que importaba, sino cómo enfrentaban esa lucha, cómo se mantenían firmes frente a la oscuridad que amenazaba con devorarlos. No era la victoria lo que definía su propósito, sino la resistencia, la valentía de continuar incluso cuando el final parecía lejano y difuso. En ese último paso, en el silencio del amanecer, supieron que no estaban luchando solo por el mundo, ni por la humanidad en su conjunto. Estaban luchando por sí mismos. Y al hacerlo, se dieron cuenta de que, a pesar de todo, la verdadera victoria era haber llegado hasta allí, juntos, sin importar cuán rotos pudieran haber estado. La batalla no había hecho más que empezar, pero ya no les quedaba miedo. Porque habían descubierto lo que realmente significaba ser invencibles. No era la fuerza que poseían, sino la decisión de seguir luchando, pase lo que pase. Y con ese conocimiento, avanzaron, sin mirar atrás.